¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Es martes 3 de junio, 18 de junio del año 2014. Esa será la fecha en la que se iniciará el reinado de Felipe VI, una vez culmine el proceso de sucesión que de forma inesperada se iniciaba ayer después de que el rey Juan Carlos I comunicara su voluntad de abdicar. El Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana el texto que dará cobertura legal a la abdicación del rey y que dice exactamente lo siguiente. Su Majestad el Rey Juan Carlos I de Borbón abdica la corona de España. La abdicación será efectiva en el momento de entrada en vigor de la presente ley orgánica. Este es el escueto texto que, como decía, dará cobertura legal a esa abdicación y quédese con esa fecha, 18 de junio de este año 2014, en el que, como decía, se iniciará el reinado de Felipe VI. Hoy hemos escuchado por vez primera la voz de otra de las protagonistas de esta historia. Se llama Sofía y es de momento la reina de España. Todo este proceso la ha acogido en Nueva York. Desde allí decía esto. ¿Cómo ve el cambio, por favor? Nada, no, el cambio va a ser completamente tranquilo y la continuidad va a seguir con el príncipe y que no va a haber ningún problema, que estamos todos en la misma idea. ¿Está tranquila? Totalmente. Esta tarde volvíamos a ver al rey don Juan Carlos en un acto que tenía lugar en la Zarzuela y que de forma escueta aprovechaba para decir lo siguiente. ¿Cómo ha recibido tanta muestra de cariño de todo el mundo? La gente muy amable, la gente también, de afecto, de a todos los españoles, que veo que de verdad me han apoyado, me han ayudado y sigo Palabras del rey de hace unos minutos. Mañana tendremos ocasión de escuchar su primer discurso oficial después del anuncio de su abdicación, discurso que también pronunciará en un acto distinto el príncipe Felipe. Se le podrá escuchar y escucharemos, como decía, un discurso oficial después de la jornada histórica de ayer. Los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, han hecho causa común a favor de un proceso sucesorio en el que oficialmente creen que no cabe ningún tipo de referéndum, aunque es verdad que la posición del Partido Socialista no es del todo compacta. Le pregunta vostede a un republicano convencido e militante, ademais, sobre este tema, non? Eu creo que se abre unha oportunidade para que se poida debatir o que non foi posible en 1975 polas circunstancias na que nos atopamos. É dicir, que se poida debatir e abertamente na sociedade española e galega sobre a forma do Estado. Palabras de José Luis Méndez Romeu. En realidad el PSDG parece estar encabezando una cierta rebelión a las tesis oficiales del Partido Socialista, que, como ya sabemos, no son partidarias de que se celebre ese referéndum del que también se está hablando mucho en las últimas horas. Decirle simplemente un dato: en estos momentos esa concentración que también se había convocado para hoy en la Puerta del Sol no tiene ni mucho menos el seguimiento de ayer. Apenas una quinta parte de la Puerta del Sol de Madrid está cubierta, está ocupada por manifestantes. La noticia de esta casa, que estamos en condiciones de proporcionarles y que tiene que ver con la primera encuesta demoscópica que se realiza después del anuncio de abdicación que ayer protagonizaba el rey Juan Carlos. Aventura el posicionamiento de los gallegos y dice lo siguiente: el 50% estarían a favor de que se produjera esa consulta, ese referéndum por el que están peleando algunas fuerzas del grupo de izquierdas, de una forma muy singular, Izquierda Unida y también esa coalición Podemos, que se ha convertido, como saben, en la revelación de las últimas elecciones europeas. Así que un 50% según esa encuesta de sondaje, que mañana se publicará con detalle en las páginas de La Voz de Galicia y que enseguida le vamos a adelantar un poco más. Carlos González Príncipe, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Titular y sensación. Yo creo que mis hijos no tienen por qué cargar con el pacto de la transición. Yo tengo 4 hijos, 19... 30, 34 y 37, y no es justo que ellos carguen por lo que hizo, incluso que yo no pude hacer, porque fue una generación anterior a mí. Por lo tanto, hay que rehacer un nuevo pacto para esa nueva generación, y lo haga ahora o lo haga más tarde el señor Felipe de Borbón y Grecia,
tendrá que someter un texto reformado de la Constitución a votación y ahí los ciudadanos decidirán si quieren que él siga o no. Más tarde o más temprano, pero se hará. Ernesto Sánchez Pombo, buenas noches. ¿Qué tal, Fernanda? Apelo a tu condición de periodista, a ver Titular, si conseguimos un titular. Bueno, pues vamos a ver si conseguimos un titular. Yo diría que una vez más intentan imponernos nuestro futuro. Miguel Lorenzo, buenas noches. Al rey Cadica, viva el rey, viva el nuevo rey, ese sería mi titular. Miguel Lorenzo tiene mucho valor porque es de los pocos monárquicos que sigue habiendo. No me has convencido, que no soy Juan Carlista. No Juan Carlista, yo sino soy monárquico. Sí. María Bastida, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Titular y sensación. Yo no soy de las que vote, evidentemente, pero sí respeto el orden constitucional y en esa línea pues creo que todo está contemplado y que hay que seguir por aí. Si se quiere reformar a Constitución, efectivamente se reformará, pero no ahora. Miguel Anxo Bastos, moi boa noite. Eu sí que sou monárquico tamén, pero menuda forma de empezar un reinado, vai ser probablemente empece con disturbios nas rúas. Eso non recordo velo. Normalmente un príncipe ten que empezar con muchos coches de cabalos e moitas festas e moitas flores, e vai empezar con unha cousa deste estilo. E isto por non... E princesas. E princesas, claro, é así que empeza un reinado máis ou menos estable, porque non pode empezar con disturbios nas rúas, e me temo que vai pasar algo por el estilo. Referéndum sí ou non? Referéndum sí ou non, ahora da igual. Quero dicir, ahora da igual xa está do año feito. O referéndum de todas formas non pode ser vinculante, ten que ser non vinculante, pero ese referéndum non vinculante vincularía, obviamente. Bueno, el análisis de un proceso histórico que estamos viviendo, cuyos detalles nos va a ayudar a poner encima de la mesa, como siempre, Uxía Rodríguez, que ya está en el plató de informativos. Adelante, Uxía. Fernanda, pues como decías, ya tenemos fecha para el comienzo del reinado de Felipe VI. Será el 18 de junio. Ese día el príncipe de Asturias será proclamado rey de España ante las Cortes. La maquinaria institucional trabaja ya a marchas forzadas. El Consejo de Ministros aprobaba esta mañana la ley orgánica que hará efectiva la abdicación. El texto, como veíamos, tiene un único artículo con 2 puntos. El primero constata que el rey abdica y el segundo que se hará efectivo una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado. Una ley en la que el Gobierno no ha incluido finalmente ninguna disposición sobre el papel de don Juan Carlos una vez haya abandonado la jefatura del Estado. Lo que sí ha hecho el Ejecutivo es aprobar de forma extraordinaria una declaración institucional en la que reivindica la figura del actual y del futuro rey. Desde su proclamación como rey, don Juan Carlos quiso serlo, y lo ha sido de todos los españoles. Sin su impulso y liderazgo, la transición sencillamente no habría sido posible. El Gobierno quiere expresar públicamente su lealtad, afecto y gratitud a sus majestades los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, por su entrega y dedicación a España y a los españoles durante su reinado. Una vez que la abdicación sea efectiva, dará comienzo el reinado del hoy príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón y Grecia. El Gobierno quiere expresar su seguridad de que su formación, carácter, experiencia y vocación de servicio a España le permitirán desempeñar adecuadamente sus funciones al servicio de nuestra patria y fortalecer la monarquía parlamentaria. Tenemos el texto de la ley, la fecha y ahora falta saber cuánto apoyo encontrará la norma. Todo indica que en torno al 90% de las Cortes apoyará a esta ley de sucesión. Por descontado, los votos de los 185 diputados populares. Rubalcaba ha dejado claro hoy mismo que el Partido Socialista no romperá el pacto monárquico, aunque habrá que ver si todos respetan la disciplina de voto. A favor también votará UPyD. El único grupo que parece que dirá no en bloque es la Izquierda Plural. El grupo mixto estaría dividido. En rojo estarán los 2 escaños al menos del BNG. El PNV ya ha anunciado que se abstendrá, mientras que CiU no ha sido claro. Solo ha dicho que no tendría sentido votar en contra. Y mientras, a estas horas de nuevo, aunque con mucho menor seguimiento que ayer, algunos ciudadanos piden en la calle un referéndum. Hoy, en distintos escenarios, tanto el presidente del Gobierno como la vicepresidenta han sido más que claros a la hora de zanjar un posible debate entre monarquía y república. Yo creo que la monarquía tiene en España un apoyo muy mayoritario y si hay alguien a la que no le gusta, que plantee una reforma a la Constitución. Usted quiere merendarse la cena, empezar por el final. ¿Sabe lo que quiere? Reformar la Constitución incumpliéndola. Y la imagen de la jornada no podía ser otra, la del todavía rey y el todavía príncipe de Asturias juntos. Juntos por primera vez tras el anuncio de la abdicación. Han elegido un acto militar en el monasterio de San Lorenzo del Escorial para esta esperada aparición. Un acto sin discurso, pero en el que todos los gestos han sido analizados con lupa. Entre vítores de los asistentes, un gesto de despedida que parece propuso el príncipe, al que vimos tomando las riendas.
Pues Fernanda, parece que en 15 días tendremos nuevo rey. Bueno, pues efectivamente, muchos gestos que estamos analizando en estas últimas horas, como decías tú con lupa. Escuchábamos antes a una de las protagonistas de estas horas que todavía no había aparecido en escena porque le ha pillado todo este proceso en un viaje transoceánico, concretamente en Nueva York, en donde se encuentra recogiendo un premio. La reina Sofía, que decía esto. Majestad, por favor, aquí estamos esperándola. ¿Cómo ve el cambio, por favor? Nada, no, el cambio va a ser completamente tranquilo y la continuidad va a seguir con el príncipe y que no va a haber ningún problema, que estamos todos en la misma idea. ¿Está tranquila? Totalmente. No. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. No, todo tranquilísimo. Muchísimas gracias. Lo que quieran. Gracias a todos, de verdad. Gracias. Leticia, que sigan igual que ella está muy competente y encantadora y la quiero mucho. Señora, cuando quiera. Gracias, señora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Leticia es muy competente, encantadora y la quiero mucho. Las palabras que pronunciaba la reina Sofía abordada por los periodistas en ese acto en Nueva York. Les decía que la primera encuesta demoscópica, el primer test que se ha hecho después de que se anunciara la abdicación del rey Juan Carlos, la ha hecho esta casa. Mañana los detalles se podrán leer en las páginas de La Voz de Galicia, pero vamos a compartir con ustedes un pequeño adelanto. Nos va a ayudar Uxía Rodríguez. Adelante. Fernanda, ¿qué opinan los gallegos de este momento histórico? Esa es la gran pregunta. Mañana, como decíais, en las páginas de La Voz de Galicia podremos encontrar las respuestas a todas las cuestiones planteadas por Sondaxe para averiguarlo. Como adelanto, tenemos ya los grandes titulares de esta encuesta. Por ejemplo, casi el 80% de los gallegos creen oportuna la abdicación del rey Juan Carlos. Tan solo 1 de cada 10 encuestados piensa que este no era el momento adecuado. Son los votantes del PPDG los que más de acuerdo se muestran con esta decisión. A raíz del anuncio de la abdicación del rey, lo veíamos, se ha abierto un viejo debate, monarquía o república. Algunas voces piden ya un referéndum, así que esta encuesta de Sondaxe también ha preguntado a los gallegos sobre la idoneidad de acudir a las urnas. La mitad de los encuestados respondió que sí es necesario un referéndum vinculante. Poco más del 38% se decanta por dejar las cosas como están, nada de consulta. Son los ciudadanos de entre 18 y 34 años los que más optan por la primera opción, 8 de cada 10 encuestados de este rango de edad. En cuanto a ideología política, llama la atención que más del 62% de los votantes del PSDG en las últimas autonómicas quieran acudir a las urnas. Y como último aperitivo de esta encuesta tenemos al otro gran protagonista, el futuro Felipe VI. ¿Qué opinión tienen de los gallegos? Pues casi el 70% cree que es positivo o muy positivo que el príncipe de Asturias se convierta en el nuevo monarca. Solo el 21% de los encuestados considera que es algo negativo o muy negativo. Con indiferencia miran el cambio de corona el 7% de los gallegos. El príncipe tiene más apoyo entre las mujeres y entre los mayores de 55 años. Pues mañana, Fernanda, todos estos datos y muchos más en La Voz de Galicia. Pues efectivamente, La Voz de Galicia, esa primera encuesta que se realiza por el Instituto Sondaxe en relación con ese proceso, ese tiempo nuevo, ese nuevo periodo histórico que se abre y que culminará este mismo mes con la coronación de Felipe VI como rey de España. Carlos Príncipe. Bueno, primero, yo creo que la abdicación, por decirlo así, llega un poco tarde, se ha deteriorado demasiado la situación. Segundo, conozco personalmente aquí hay que hablar de los equipos, ¿no? Y yo hago una distinción muy clara en mis contactos escasos, pero que he tenido con el rey y con el príncipe. Yo les aseguro que el príncipe es otra cosa. Y el equipo que está detrás de él, que hay un tipo muy importante que es de Lugo, que se llama Alfonsín, de apellido, que es un abogado del Estado, que es un tipo muy brillante, me parece... A mí me da mucha tranquilidad, moral incluso, de gente limpia, como si del paño en el arca, ¿no? Cosa que yo conocí, por ejemplo, conocí un poco a don Sabino y conocí después a Almansa, y Almansa me ha dejado algunas dudas. Cuento siempre que me encontré en la embajada de España en Cuba al hijo de Almansa de luna de miel, no sé, me pareció un poco extraño que se utilice el patrimonio público para esas cosas. Bien. Una vez dicho esto, miren, yo creo que más tarde, es decir, el rey surge porque lo nombra Franco.
y se gana su legitimidad cuando encabeza el proceso y rompe con la dictadura. Cuando él abraza la democracia, él se gana la legitimidad. Es decir, legalmente era rey, pero legítimamente se convierte en rey cuando los españoles, la generación de los que tenían en aquel momento 30, 40 años, yo tenía 20, decidimos que ese señor merece que se ha ganado el pan. Pues este señor, Felipe de Borbón y Grecia, va a tener que ganarse, pero esta vez no va a ser los tanques. Por tanto, yo creo que él debe encabezar los cambios profundos en la Constitución española. Ayer en Francia mi compañero Hollande se ha cargado de 24 a 16 regiones. Renzi, mi colega socialdemócrata, se ha cargado las provincias y no pasa nada. Yo creo que aquí hay una serie de cambios, por ejemplo, el tema de las... Bueno, pero eso no depende del rey. No, hombre, no, pero que tiene que encabezar. Si él quiere legitimarse, tiene que encabezar. Y después la honestidad. Es decir, que no es bueno que en Internet se difunda hoy que Su Majestad el Rey tiene una fortuna de 2.300 millones. Porque si le pagamos 8 y en 39 años acumula 2.300, esto no sale. Bueno, la fortuna del rey que efectivamente está siendo objeto de comentarios, sobre todo en algunos periódicos internacionales que están poniendo el foco en las condiciones económicas en las que el rey llegó a España, se convirtió en monarca y las condiciones en las que saldrá. Hablo de las condiciones económicas. Miguel Lorenzo, ilusionante tiempo, ¿cómo lo ves tú, lo que va a suceder a partir de ese 18 de junio? Yo lo veo en positivo, ¿eh? Yo creo que es un buen momento para la dedicación, porque la situación pues es la que es, y yo creo que es un momento ilusionante de que haya una nueva persona que dirija el timón de este país. Estoy de acuerdo que es necesario en este país hacer grandes cambios. Yo creo que la sociedad lo está pidiendo, pero el cambio no va por lo que sea la jefatura del Estado, si vamos a tener una monarquía o una república. Aunque yo me confieso monárquico, no soy antirrepublicano. Yo creo que en España viene bien una monarquía, y es buena una monarquía, por lo de pronto por tradición histórica. Tú decías, al rey lo puso Franco, no. Al rey lo pone la tradición histórica de este país. En los países donde no hay tradición histórica no puede haber monarquía. La monarquía la puede haber en muy pocos países, y España, en ese sentido, pues sí tiene una tradición de más de 500 años de monarquía. Y creo que es bueno para el país porque va a dar estabilidad, el futuro es bastante incierto y la corona es un símbolo que une a los españoles y da estabilidad. En un país ¿Sigue uniendo la corona? Sí, yo creo que sigue uniendo. Mira, yo todos estos republicanos que salían ayer manifestándose, yo los veía y decía, yo creo que si a estos le dices que el presidente de la República va a ser Aznar, empiezan a gritar viva la corona, viva la monarquía, ¿me entiendes? Creo, ¿eh? Y a otros, si le dices que va a ser el presidente de la República Zapatero, también van a gritar corriendo, van a cambiar esas banderas republicanas porque queremos que vuelva la monarquía. Yo creo que la monarquía da estabilidad al país, y en todos los países donde existe monarquía son países muy estables, y ya podemos ver los países... Tailandia, por ejemplo. Bueno, Tailandia, estoy hablando de las monarquías europeas, como entendemos... No, es que hay dos cosas, hay monarquía parlamentaria y repúblicas parlamentarias, monarquías dictatoriales y repúblicas. Pero la monarquía per se no garantiza nada. Por eso, además da sensación de unidad. La monarquía parlamentaria por ejemplo, es igual que una España, república parlamentaria. Territoriales. Nosotros tenemos un problema que en este país tenemos mucho rechazo a los signos. Yo me doy cuenta que suena a veces el himno nacional y hay rechazo. Se le silba también a la bandera. O sea, todo lo que nos puede unir, no sé por qué, o se ha conseguido que estos últimos años... Hubo una dictadura, Miguel. Bueno, una dictadura de 40 años, pero también hubo unas monarquías de 500 años de historia. Y te voy a decir una cosa, en España... Las dos veces que se echó la monarquía se los voy a llamar, porque solo hubo 2 periodos de república que yo recuerde en la historia de España, la administración de la última historia de España, de los reyes católicos, y las 2 veces se volvió a llamar a los reyes. A uno. Perdón, en el 39, ¿quién lo volvisteis a llamar? Que yo no estaba. Vamos, en el 39 yo tampoco estaba. En el 39 hubo una guerra civil. Mis abuelos y mi bisabuelo. Hubo una dictadura y fue aceptado. Vamos a ver, hubo una transición democrática en este país que trajo el rey Juan. Tuvimos que tragar, tuvimos que tragar, todos tragamos. No, yo estaba en esa transición democrática. Era jovencito, pero no. Vamos a hablar del pasado, además, lo que queráis, pero todos apoyamos la monarquía, y la monarquía tuvo su función en este país. Vamos a ver, no hubo que tragar nada, fue aceptada, y además hubo una constitución que la aprobó. Déjame que avancemos porque la situación, la sustitución... Yo creo que a veces nos olvidamos de la historia, y digo, no soy antirrepublicano, ahora creo que en este país la monarquía hace un gran favor. Déjame que sigamos avanzando, porque la sustitución al frente de la corona se produce en el peor momento, probablemente desde el año 75, desde que se murió el general Francisco Franco, en el peor momento, decía, de la monarquía como institución. Esa encuesta del CIS que lleva alertando a la propia institución de que hay un problema de conexión, que había hasta ahora por lo menos un problema de conexión entre el representante de la jefatura del Estado y la ciudadanía, con esa
curva absolutamente simbólica de cómo ha ido desplomándose la consideración de la monarquía entre los españoles. Insisto, encuesta del CIS que considero no es nada sospechosa. Adina Dumitru, ¿se están aplicando remedios o fórmulas de la transición a un tiempo distinto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que en este momento las lecciones que podemos sacar al relucir, ¿no?, para defender la monarquía tienen que ver con esa época, ¿no? Tienen que ver que ha sido una fórmula que ha funcionado en un momento determinado y en este momento estamos asistiendo a un cambio, en primer lugar generacional y en el segundo lugar de demanda democrática de otra naturaleza, que por lo menos hay una parte de la población que defiende otra fórmula, ¿no? Y por lo menos defiende que se abra un proceso en el cual se debata, ¿no?, abiertamente y se vote, ¿no?, realmente, porque el referéndum es lo que es. Yo creo que cuando hablamos de la historia, ¿no?, obviamente la historia hace que algunas instituciones se legitimen o no, pero la monarquía de los 500 años tampoco se puede decir que fue una institución democrática, ¿no? En ningún país en esa época no pudimos hablar de instituciones democráticas. En este momento estamos dentro de una época donde en toda Europa, y por eso estamos viendo que hay abdicaciones, ¿no?, en varios países europeos y cambios estructurales en los sistemas que gobiernan un país, justo porque en este momento estamos ante una demanda de mayor democracia, de mayor elección y de una relegitimización de ciertas instituciones, de ciertas maneras de decidir quién nos conduce. Desde mi punto de vista, en temas de eficiencia, es igual si el sistema es monárquico que si el sistema es republicano. Es decir, un país tiene estabilidad cuando tiene instituciones que están legitimadas por la población, que están elegidas democráticamente y que tengan esa función, ¿no?, de que dentro de un sistema legal puedan tener unas funciones determinadas, ¿no? Se puede elegir un presidente de la República como podemos tener una monarquía. La diferencia está en que la monarquía no es una institución electa. Y en una época en la que cada vez estamos viendo que hay más debate alrededor de elegir a nuestros líderes, alrededor de tener esas formas de representación, pues el clamor social viene por esa parte. De hecho, el clamor social pertenece a un grupo, como lo vemos, ¿no?, y a una parte de la sociedad que reclama a través de diferentes mecanismos ese tipo de cambio. Yo creo que no hace falta ni asustarnos, ¿no?, ni hacer que el debate sea un debate partidista, ¿no? Estamos delante de una situación donde simplemente queremos debatir cuál es el mejor sistema en este momento, no basado en unas épocas históricas o en un momento histórico que tuvo otras connotaciones. Bueno, Adina Dumitru, que no le di las buenas noches, que se incorpora tamén a esta tertulia. Miguel Anxo Bastos, fórmulas bellas para tempos novos ou é o que precisa España nestes intres? Son monárquico, pero monárquico, de verdad. Un reino pode ser democrático. Se é democrático se politiza, porque estaría nunha plataforma política, nunha plataforma ideolóxica, entonces non sería unha institución permanente. E a ventaxa da monarquía é que separa a xefatura do Estado da política de partido cotidiana, por tanto fai moi estable, con a capacidade de moderación, con a capacidade de acumular experiencia internacional e, sobre todo, cando vai ao estranxeiro, representa o país de forma global, é dicir, non é Aznar que representa a uns ou Zapatero que representa a outros, sino que representa a España e todo o mundo quere, todo o mundo trata moi ben porque esa é a virtud. Podemos discutir se está ben ou mal, pero desde logo un rei non pode ser democrático, a súa legitimidade é outra. O que quero criticar aquí é que abdique. Ti pensas que tiña que morrer na cama? A idea de que non abdique é unha idea moi sensata. Se trata basicamente de que o siguiente non o presionen para que abdique tamén. Se trata de que o rei que está aí, que será estable e que teña esa función ao longo do tempo. Co fácil que se lle mira. Se o rei morre daqui a poucos anos ou a moitos anos, como sea, morre, facemos así todas as louvanzas que hai que facer, outro uso a democracia, outro uso a paz, outro uso o progreso, facemos outras cosas así que estamos vendo estes días na prensa, e no medio colamos o príncipe. Tienes de Isabel II, vamos. No, digo que no medio da louvanza, claro, mira a bella como sabe. No medio colas o príncipe. E o día siguiente, xa aparece de rei os 3 días, aparece recibindo a Obama, o presidente de la India, la Merkel, o representante del Jefe de Estado, xa está colado. E non se abre este debate. Se foran astutos, ahora que están abrindo, se retira o rei, como se retira o rei? Como un derrotado, como un político pillado en un caso de corrupción, ou algo así polo estilo. Se retira derrotado. E a imaxe que ten cada ciudadanía non é un rei que se retira por vello, cansado, sino gastado por escándalos, polos fillos, polos servos. Cuidado, e a este lle vai pasar o mismo. En cualquier caso, sí. Isto para min, se fora malo, pensaba que é unha venganza. Non pode ser tan estúpido o rei, porque o rei non é unha persona estúpida. Isto parece unha venganza política o cara ao fillo, o cara aos políticos que non o defenderon no caso Estenoso, o que sea, porque isto é un legado envenenado de todo. Pero mellor simplemente analizar o que está pasando e que reflexan en quizás como a do CIS, que a súa capacidade para reconectar ca cidadanía parece que era bastante complicada. Sí, pero que foi aguantando.
non creo que lle pasara nada, non creo que cuestionaran. Esa sería a forma correcta de actuar. Bueno, en cualquier caso, está habiendo críticas también al sistema empleado para que se produzca esta sucesión. Hay quien considera que es extraña la fecha elegida, la forma elegida, la precipitación con la que algunos consideran que se produjo ese anuncio ayer, con algunos detalles que invitan a pensar que había un calendario, pero que la fecha final del 2 de junio se decidió un poco a última hora. Así que vamos a tratar de analizar cuál es el calendario que tenemos por delante desde hoy mismo hasta ese 18 de junio en que se producirá la ceremonia de coronación de Felipe VI. En casi 40 años de monarquía parlamentaria, España no ha aprobado ninguna ley que regule el procedimiento para la sucesión en la corona. Por eso el Gobierno recurre ahora al trámite de urgencia. Hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley orgánica que acepta la abdicación en un solo artículo. La Mesa del Congreso y la Junta de Portavoces, que suelen reunirse por la mañana, han tenido que retrasar su horario a esta tarde para tener tiempo a recibir el proyecto de ley. En los próximos días se abrirá un plazo para presentar las enmiendas a la totalidad. miércoles 11 de junio. El Pleno del Congreso recibirá por trámite de urgencia la ley. Requiere de mayoría absoluta para salir adelante. Primero se debatirán las enmiendas, se votará el procedimiento por lectura única y a continuación la ley. Martes 17 de junio. Se repetirá el mismo proceso en el Senado. La Cámara Alta requiere también mayoría absoluta. Don Juan Carlos firmaría la ley orgánica de abdicación en una solemne ceremonia que se celebraría en el Palacio Real y en la que estarían representados los distintos poderes del Estado. Una vez aprobada la ley por las Cortes, el trámite fija que ha de publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Miércoles 18 de junio. Se producirá la proclamación en las Cortes. El relevo culminará con el juramento del príncipe ante el Congreso y el Senado y su proclamación como Felipe VI. Esta sesión conjunta de ambas cámaras tampoco estaba arreglada. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Bueno, se va a producir en otro tono distinto y con unos protagonistas diferentes. Esa proclamación en la que, por cierto, ya se espera que va a ser una ceremonia muy austera, que no tiene nada que ver con esas pomposas ceremonias de coronación que sí que se celebran en otros países de nuestro entorno. No va a haber incluso acto de imposición de la corona, como sí vemos, como digo, en otros países de Europa. María Bastida. Bueno, vamos a ver, yo sí me gustaría empezar diciendo que hasta donde yo llego, España es una democracia parlamentaria, es decir, no es una democracia asamblearia, ¿no? Entonces, sobre las posibles demandas de la sociedad o los posibles movimientos que estamos viendo, lo cierto y verdad es que, por lo que sabemos hoy, 300 de los 350 diputados que están en el Congreso de los Diputados representando a todos los españoles y las españolas o a quienes le votaron en su momento, van a refrendar este proceso sucesorio, ¿no? Yo creo que merecen un respeto por cuanto esos 300 diputados y diputadas han sido elegidos exactamente igual que los 5 o 6 diputados de otras fuerzas que se arrogan, déjame terminar, por favor, que dejen libertad de voto los grupos parlamentarios, el poder de decisión, háganlo en voto secreto. Que se arrogan el poder de representación o de canalización. ¿Tenéis miedo que haya voto secreto? ¿Por qué? A ver, dejemos acabar a María, por favor. María. Pues eso, que se arrogan el poder de representación o de canalización de lo que dice la calle, que a mí es algo que siempre me llama la atención, ¿no? Es que la calle dice, bueno, bien, eso por un lado. Para mí está muy claro, yo puedo estar de acuerdo, es más, creo que hasta el alcalde Orozco lo dijo hoy y nunca estuve tan de acuerdo con unas declaraciones suyas como las de hoy, ¿no? Porque él decía, efectivamente hay mucho margen de mejora en toda la Constitución, del artículo 1 al final. Ahora bien, vamos a hacerlo con calma y con prudencia, porque si abrimos el melón no vamos a reformar la Constitución por este tema, habrá que mirar otras cosas que sean reformables. Entonces todo llegará a su tiempo. Nadie dice pues María, este país es un país raro porque han transcurrido 39 años de reinado de Juan Carlos I y a nadie se le había ocurrido la necesidad y la oportunidad de hacer una ley. Una ley de sucesión que está sin hacer. Pero esto no es la primera vez que nos pasa, Fernanda. Es decir, no es la primera vez que nos vemos que hay un tiempo para regular unas cosas y que no se hace, ¿no? Luego, eso yo decía, yo creo que es muy fácil. O sea, quien realmente quiera esto y crea que tiene el poder de representación de mucha más gente de la que aparentemente tiene, oye, pues que lo lleve en su programa electoral y anchas Castilla. Ahí respetaremos y ahí convocaremos lo que haya que convocar. Finalmente, en relación con lo que decía antes Carlos de Tailandia, hombre, a mí lo que me resulta un poco sorprendente es que otros países que reiteradamente ponemos como ejemplo y como ojalá nos parezcamos a Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, estamos hartos de poner esos países como ejemplo y modelo de todo.
y resulta que tienen el mismo sistema que nosotros. Son monarquías, y monarquías, por cierto, bastante más pomposas que la nuestra. Es que se une mucho la república a la democracia, y hay repúblicas que fueron auténticas dictaduras. Lo de las leyes me hace gracia. Mira, no solo es la ley esta que tardamos 39 años en preparar la abdicación del rey, porque yo creo que nadie se lo esperaba, porque los reyes normalmente morían en la cama, ¿no? Entonces era la forma normal de sucesión. Pero bueno, hay otro tema en la Constitución que también necesita reforma, que es que no se quede la princesa Leticia embarazada y tenga un varón, porque según la Constitución tendría que ser el varón una vez que sea la hija proclamada princesa de Asturias, ya también no. También, porque por esa regla de 3 la hija... Mira, Isabel II, la chata, fue proclamada varias veces princesa de Asturias hasta que nació su hermano. O sea, tal como está la Constitución, la princesa de Asturias se le nombra. Si nace un varón, inmediatamente ese varón es el heredero. Como le pasó a su padre. Hay que aconsejar a la expresión. Por favor, no nos compliquen el país. Vamos a ver que son leyes, me refiero que son leyes que llevan muchos años, la de la sucesión en la Constitución, la de la preferencia del varón, pues es un anacronismo. Bueno, en Suecia pasó lo mismo y se resolvió. Se hizo una ley y al final fue reina la primogénita, no el hijo. No, se cambió 2 años después de nacer el varón. Yo sigo diciendo en este debate, tú hablas del voto secreto, etcétera. ¿Vosotros creéis que, vamos a plantearnos una ficción, que mañana en las Cortes voto secreto y se vota que no? ¿Y qué pasa? Iniciamos un proceso constituyente de repente, una revolución, etcétera. Dejemos primero que seguir el cauce de la ley. O sea, que la cosa siga su cauce, que es que el príncipe tome posesión, que sea nombrado rey, conforme marcan las leyes. Luego habrá un proceso, por supuesto tiene que haber un proceso, unas nuevas formas de la monarquía y también una forma nueva del sistema político, que como digo, la sociedad exige cambios y lo estamos viendo. Lo estamos viendo que pues, los partidos políticos en este momento no respondemos a las peticiones de los políticos, se están colando pues auténticas opciones políticas que no tienen ninguna base detrás, pero sí que realmente tienen un poder mediático o un poder populista que incluso asustan, porque hacen propuestas que después no tienen base ninguna, y yo creo que es verdad que la desafectación que existe hacia la corona, quizás hay más desafectación a los políticos y no por eso vamos a cambiar el sistema democrático, pero sí que hay una evolución. Y después, con serenidad podemos plantearnos ciertas cosas. Yo no estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo. Las monarquías no se pueden someter a referéndum. Porque ¿qué pasa? Los sometes a referéndum salen... Y en Italia en el 46... Bueno, en Italia en el 46 para echarlos. Se someten a referéndum para echarlos. En Italia ya los echaron antes del referéndum. A ver, pero me refiero, si se someten a referéndum, pierden la esencia, la monarquía pierde la esencia. Un momento, de uno en uno, por favor. Quiero terminar solo. ¿Qué pasa que sale que sí? 2 años después hacemos un nuevo referéndum. Yo primero, yo estoy encantado de que haya abdicado, el rey. Si el día 19 abdicado su intención, no, la potestad de que haya tiene el Parlamento. María. Porque si el día 19 se queda, si el día 19 abdica el príncipe, estaré más encantado todavía. Pero ya que estamos rodeados de monárquicos, ¿a quién nombras? Bueno, ya lo veremos, Miguel. Ya que estamos estoy tan rodeado de monárquicos, si me permite, Fernanda, quería haceros una pregunta. Yo tengo mala memoria, vamos a ver. ¿Qué problema nos ha resuelto el rey en estos 40 años? Hombre, muchos. ¿Sí? ¿Qué decisión ha tomado el rey en estos 40 años? Por ejemplo, el 23F, si quieres, también lo debatimos. El rey... Déjame terminar. Vamos a ver, tenemos encima de la mesa... Déjame terminar. Tenemos encima de la mesa el problema territorial. Tenemos encima de la mesa el problema de la corrupción. Hemos pedido, la sociedad ha pedido un acuerdo, un pacto global que podía haber encabezado el rey, por ejemplo, de la sanidad y la educación. Hemos tenido una crisis tremenda que nos hemos enterado, o sea, el rey se ha enterado, porque el príncipe se ha enterado, el rey creo que era, o el príncipe, porque un día una señora le puso así la mano para pedirle y él le dio la mano, es decir, no sabía que había gente pidiendo por la calle para comer. Es decir, pero vamos a ver, ¿qué problema ha resuelto este rey? Vamos a ver, los problemas los creamos los políticos. El rey tiene una función distinta que los políticos y no confundas esas funciones. El rey representa al Estado, es la jefatura del Estado, y el rey reina pero no gobierna.
gobierna. Todos esos temas que tú estás diciendo los creamos los políticos y la sociedad. Pero él tenía que aunar. Claro, y es su función, y la ha Déjame hecho. que te diga una cosa. Déjame que te diga una cosa. Dice Carlos, es que a mí me da mucha tranquilidad del príncipe. Oye, mira, a mí me da exactamente la misma que el rey o que nadie. Mira, y dices tú, hay que dirigir el timón, pero ¿qué timón dirigió? Estamos hablando de las jefaturas del Estado. Igual que un presidente de la República tiene sus funciones distintas que los presidentes del gobierno. Entonces es la jefatura del Estado. No puedes confundir esos dos temas. A ver, espera, una cosa es la jefatura, otra cosa es la presidencia. O rei que ten unha función moderadora moi importante, precisamente. Unha república impondría o voluntade dunha nación ou dun territorio mayoritario sobre o resto. Un rei ten unha capacidade de moderación enorme. Que non utilizou este rei. Non é percibido como parte dunha minoría das que forman ali, por eso normalmente os imperios e cosas así son monarquías, porque son os únicos que son capaces de aglutinar povos moi distintos baixo unha cabeza común. De feito, hai independentistas cataláns que están propoñendo a figura monárquica como figura de confederación, como a Commonwealth ou cosa por o estilo, que foi a figura que se usou. Pero quería apuntar o que decía antes Miguel, decía, efectivamente, o que decía Fernanda, decir, ¿por que non se fixo máis de 39 anos? Pola cuestión da sucesión. Se tocas a lei de sucesión, tens que tocar o tema da sucesión da muller. Bueno, pero que problema hai con tocar eso tamén? Porque tens que desfacer toda a Constitución na parte máis blindada que hai. Pero se despois a Constitución se modifica en 5 minutos. Si eu son partidario dese problema, de referéndum. Ese referéndum non se plantearía sobre si a muller sí, muller no. Monarquía sí, monarquía no. Bueno, ese debate, por eso non se tocou ese debate. Hay constitucionalistas que dicen que con una ley orgánica se podía modificar eso, ¿eh? Bueno, vamos a seguir avanzando porque hay muchas preguntas que nos asaltan como consecuencia de que es un proceso que prácticamente estamos escribiendo sobre la marcha. En plena democracia, un momentito Miguel, en plena democracia, una abdicación del rey, siglo XXI, preguntas que tienen que ver con formalismos y con cosas que van a acontecer en los próximos días. Por ejemplo, ¿cómo vamos a llamar al rey? Al todavía rey a partir de ahora. Vamos a verlo. Muchas preguntas e incógnitas están surgiendo a raíz del proceso de abdicación y futura proclamación del nuevo rey de España. Las despejamos. ¿Qué pasará con don Juan Carlos? Seguirá siendo parte de la familia real, pero no tendrá funciones constitucionales. Según Real Decreto, ostentaría el título vitalicio de Conde de Barcelona con tratamiento de Alteza Real y honores análogos al Príncipe de Asturias. Al dejar de ser jefe de Estado, su figura deja de ser inviolable y estaría sujeta a responsabilidad jurídica siempre y cuando no se establezca algún tipo de protección legal. Parece razonable, por lo menos, que el rey tenga el mismo fuero jurisdiccional que tienen los diputados, y eso habría que hacerlo en una ley sucesiva, claro. ¿Y qué ocurrirá con la reina Sofía? Dejará de ser reina salvo que se opte por la fórmula ya usada en otros países de reina madre, una decisión que tomará el nuevo rey, que podrá darle su anterior título de princesa de Grecia. ¿Cómo queda la línea sucesoria? Leonor es ya princesa heredera del trono y de inmediato será jurada como princesa de Asturias. Si Felipe de Borbón falleciese, ¿sería reina doña Leticia? No. El reinado pasaría a su primogénita y su madre podría ser reina consorte hasta su mayoría de edad. ¿Qué papel desempeñarán las infantas Elena y Cristina? Dejarán de ser parte de la familia real para convertirse en familia del rey. Eso sí, mantendrán sus títulos de infantas. Su estatus será similar al de las hermanas del rey, Pilar y Margarita. Desaparecen de la foto real en la que habrá 6 miembros: don Juan Carlos, doña Sofía, don Felipe, doña Leticia y las infantas Leonor y Sofía. ¿Dónde va a vivir el nuevo rey? Seguirá viviendo en su actual residencia dentro del recinto de la Zarzuela, mientras que don Juan Carlos y doña Sofía continuarán en el palacio como hasta ahora. Bueno, algunas de las muchísimas preguntas que van a empezar a surgir en las próximas horas y que vamos a tratar de ir contestando. Veíamos a Roberto Blanco Valdés haciendo unas pequeñas declaraciones en el vídeo que acabamos de ver, pero Roberto sigue manteniendo, lo decía ayer aquí y hoy lo mantiene, que el proceso legal que se ha elegido para que se concrete esa sucesión está plagado de improvisaciones que probablemente no son muy aconsejables en el tiempo político, social y económico que estamos viviendo. Para ese viaje no hacían falta tantas alforjas, ¿no? Es decir, si en realidad lo que se va a aprobar es ese texto, se podía haber procedido, desde mi punto de vista, directamente a la coronación del rey tras el documento de abdicación del rey. A partir de ahí se aplica el artículo 61 de la Constitución, que establece que el rey el príncipe heredero acude a las Cortes le toman el juramento, a las Cortes Generales, es decir, el Congreso y el Senado reunidos conjuntamente, le toman el juramento y de cumplir la Constitución, respetar los derechos y libertades de los españoles y los derechos de los territorios de España, y se convierte en rey. Por tanto, no parece razonable retrasar todo el proceso, que no es un retraso inocuo desde el punto de vista político, es un retraso que tiene consecuencias políticas, ¿no? Insisto, la abdicación se podía haber hecho efectiva perfectamente con el acto formal firmado por el rey de abdicación.
parece razonable regular cuál es el estatuto jurídico del rey, regular las precedencias, cuestiones protocolarias, regular el estatuto del rey desde el punto de vista de la imputabilidad penal, es decir, si el rey, dado que obviamente va a perder la inviolabilidad, si el rey tiene o no tiene fuero jurisdiccional, si el rey queda sujeto a algún tipo de inmunidad parlamentaria, etcétera, etcétera. Esto parece razonable que se hubiera regulado y no se ha hecho, ¿no? Es decir, yo creo que en realidad la sensación de improvisación es muy grande. Si mañana, imaginemos, el príncipe heredero es coronado y el príncipe heredero llega a la conclusión de que aquello no le gusta y de que el oficio de rey es un oficio que no le va bien, en fin, y que no se encuentra cómodo y decide abdicar y dedicarse a las artes marciales, pues sería necesario aprobar una ley orgánica, una nueva ley orgánica, según la interpretación del Gobierno, porque esta ley orgánica es una ley que solo se aplica a este supuesto. Es una ley que solo se aplica a este supuesto. No creo que sea esa la interpretación del artículo 57.5, la interpretación necesaria del artículo 57.5 de la Constitución, que regula la necesidad de aprobar una ley, vamos, la aprobación de la ley orgánica. Lo que dice el 57.7 es que la abdicación, la renuncia y las dudas de hecho y derecho han de regularse por ley orgánica, es decir, que no se pueden regular por ley ordinaria. De ahí no hay por qué deducir que no se puede producir la renuncia o la abdicación sin que haya aprobada una ley orgánica. Y en todo caso, si, como es previsible, el Gobierno sabía que esto se iba a producir, lo normal hubiera sido aprobar la ley con anterioridad, claro. Es inevitable que pasen unos días, pero una cosa es que pasen 4 o 5 días, 4 días, 3 días, 4 días, y otra cosa es que pasen 20 y tantos días, ¿no? Va a generar una cierta inquietud. Bueno, pues, hombre, no lo extendamos en el tiempo, es decir, hagamos que esto sea lo más breve posible, no lo extendamos más allá de lo indispensable, ¿no? No me parece que se hayan hecho las cosas bien. Bueno, esa es la opinión, como decíamos, de Roberto, que ya mantiene desde que ayer lunes, bueno, pues supimos cuál era la decisión del rey Juan Carlos. Y yo no sé, Carlos Príncipe, ¿qué ambiente pronosticas que se va a crear de aquí hasta el 18 de junio? Estábamos diciendo que ayer efectivamente hubo manifestaciones en la práctica totalidad de las capitales de España, algunas muy multitudinarias como fue la de Madrid, con más de 20.000 personas en la Puerta del Sol. Hoy han perdido fuelle esas protestas o esas reivindicaciones, un quinto de la plaza estaba en estos momentos ocupada, pero yo no sé qué ambiente pronosticas tú que se va a crear de aquí al 18 de junio. Hay todo un fenómeno nuevo, ¿no? Posiblemente esta abdicación no se hubiera dado si no hubiera el fenómeno de las redes sociales, es decir, las barbaridades que podía hacer don Juan Carlos seguramente no las sabríamos hoy si no funcionaran las redes, es decir, yo hay muchas cosas del que no sabía que me voy enterando ahora. ¿Qué va a pasar? Yo creo que no va a haber violencia. Tú hablabas antes de disturbios. Protestas, sí. Yo creo que sí va a haber protestas. El día de la coronación sí va a haber convocatoria y va a haber gente en la calle. Porque, Miguel, lo que la gente no quiere, yo no tengo por qué asumir lo que decida Rubalcaba y el fenómeno de Rajoy, los dos solos. Hay 350 señores diputados que no tienen voto imperativo, que lo prohíbe la Constitución, que pueden votar en conciencia. Y va a ganar igual la monarquía parlamentaria, pero por lo menos hacer el gesto, es decir, la gente lo que estamos hartos es de que 4... Mira, yo lo que digo en este país... O sea, tú eres partidario de que se produzca ese referéndum. Yo soy partidario de que se produzca, pero más completo, con una reforma global de la Constitución. Creo que los canallas del PP durante tiempo boicotearon... Sí, sí. En la reforma de la Constitución en el año 2004 estaba en la agenda de un loco llamado Zapatero, pero que yo creo que había que haberla hecho. Ahí hubiéramos resuelto el tema de la mujer con la corona. Aquí conviene recordar que este rey y esta Constitución fue avalada no solamente por el Partido Popular, sino lo que era entonces, sino también por el Partido Comunista, que a veces nos olvidamos de que el Partido Comunista y el Partido participó del proceso Socialista constituyente. Y el Partido Socialista presentó una enmienda sobre la República, cosa que el Partido Comunista se achantó la muy. Yo creo que va a haber manifestaciones, no gran cosa, pero va a haber 200, 300.000 personas, cosa que su padre no las tuvo. Y dos, creo que va a haber muchos diputados en el PSOE que se van a cagar en la... Así, hablando finamente. Porque tienen derecho a poder votar. O sea, dejamos libertad de voto en el aborto, me parece bien. Y en este tema no me vas a dejar libertad de voto. Si además no pasaba nada, porque si no pasa la ley... Es que no estamos decidiendo, vamos a ver, no estamos decidiendo monarquía o república, estamos decidiendo la dedicación y no los reyes. Es un trámite constitucional, es que estáis tergiversando todo el día el mensaje. Miguel, no estamos decidiendo monarquía o república, estamos decidiendo si consulta sí o no. Que no sabemos lo que va a dar la consulta. Es un trámite que pasa por las Cortes, pero casi más te diría más que es un trámite más protocolario que político. Bueno, pues ya que hablamos de protocolo, dejadme, porque si hay una institución sujeta, ¿verdad? Fíjate que bien enganchamos, estamos aquí de acuerdo, Carlos Príncipe y yo. Si hay una institución
sujeta de una forma particular al protocolo, esa sin duda es la monarquía. Así que queríamos consultar con la persona que más sabe del protocolo en Galicia, Pilar Muiños. Muy buenas noches. Buenas Seguro noches, que Fernanda. sí. Además de saber del protocolo, eres modesta. Pilar Muiños, directora de la Escuela Internacional de Protocolo de Galicia, decía, si hay una institución sujeta a protocolo y en la que las formas y los gestos son importantes, supongo que es la monarquía, ¿no? Por supuesto. La Casa Real, digamos que además es un referente dentro del mundo protocolario. Todos los que nos dedicamos al mundo del protocolo siempre estamos atentos a los bien haceres, normalmente, de la Casa Real. ¿Cómo ha sido el reinado de Juan Carlos I desde el punto de vista protocolario? ¿Ha habido muchos tropiezos? Desde el punto de vista de protocolo, no. De hecho, la Casa Real, el protocolo de Casa Real es un referente para todos los jefes de protocolo de otras instituciones. Y cuando Casa Real acude a cualquier evento, bueno, pues son los que marcan las pautas de protocolo de muchas veces de otros actos que pertenecen incluso a otras administraciones, ¿no? Porque, bueno, pues ellos marcan un poco las directrices a seguir. Decías, desde el punto de vista del protocolo, no. ¿Desde qué punto de vista sí ha habido tropiezos entonces? Pues a lo mejor en ha habido... la imagen pública. Claro, a lo mejor ha habido tropiezos, todos nos acordamos de Botswana, que te calles y todas estas cosas, ¿no? Pero desde el punto de vista protocolario, la Casa Real siempre ha hecho los actos precisos para mandar los mensajes precisos que ellos querían. Y que ahora yo creo que pasará exactamente Queríamos consultar con Pilar una imagen muy icónica a la que ayer asistíamos, ese mensaje que parece que le costó grabar al rey, parece que la emoción interrumpía constantemente esa grabación. Después veremos un vídeo un poco de la intrahistoria de esa grabación. Supongo que una grabación y una imagen en la que estaba todo absolutamente pensado. Claro. Así que vamos a poner en pantalla esa imagen de esa comparecencia del rey y vamos a ir describiendo un poco toda esa escena. Primero, el rey va de civil. Supongo que esto ya es un primer mensaje. Porque va ¿no? de jefe del Estado. ¿Vale? También es un mensaje que hay que dar como monarca y como jefe del Estado. No tiene por qué ir de militar, porque sería mandar un mensaje completamente diferente. ¿Por qué fue de militar en esa otra imagen, bueno, en el discurso del 23F? Ahí también transmitía algo el uniforme, ¿no? Había que transmitir que él era el que mandaba a esas fuerzas militares que estaban haciendo un acto que él consideraba incorrecto y que todos los españoles considerábamos incorrectos, y había que plantar su autoridad militar frente a todo lo demás. No solo era el jefe del Estado, sino que era el mando superior de todos los de los ejércitos que estaban revoltosos en aquel momento. Bueno, pues en fin, una imagen de rey civil, digamos, y una serie de fotografías, a ver si podemos ver la imagen completa, porque estamos viendo solamente una de ellas. ¿Por qué se escogen estas fotografías? Pues precisamente para demostrar esa línea de sucesión. Es decir, en esa foto ahí a la derecha lo vemos a él con su heredero y la heredera del heredero, ¿no? Es decir, esa futura princesa de Asturias que se convertirá cuando el príncipe Felipe sea el rey Felipe VI, ella se convertirá automáticamente en princesa de Asturias. ¿No cabría nadie más? ¿Puede haber que le extraña a alguien que no esté la reina, por ejemplo? En Probablemente, pero él ya la mencionó en sus palabras, ¿no? Fue un gesto que obviamente no podía dejar de ser rey sin mencionar a la que le ha acompañado durante todo el camino, con lo cual, aunque no haya una foto de la reina, el mensaje de futuro que se pretende dar, es decir, hay que mirar hacia adelante, no hay que mirar hacia atrás. ¿No? Bueno, vemos también ese cuaderno rojo que aparece en todas las comparecencias institucionales que hace el rey desde su despacho, que es una constitución manoseada, que puede... Consultada. Que supongo que tampoco es baladí, que no sea una constitución probablemente. Somos lustrosa, ¿no? una monarquía parlamentaria, el rey ha hecho muchos esfuerzos para fortalecer esa democracia, por sancionar esa constitución, y yo creo que era un libro, un ejemplar que debía de estar encima de la mesa de trabajo de Su Majestad el Rey, obviamente. ¿Algo más que reseñar de esta imagen que te sorprende? Bueno, desde el punto de vista protocolario, los que nos dedicamos al protocolo siempre tenemos un problema con las banderas, ¿no? Con la colocación de las banderas. Y mira, antes me preguntabas por patinazos protocolarios de Casa Real. Y últimamente en algunos de los actos, tanto en Presidencia del Gobierno, pero sobre todo en Casa Real, nos ha llamado, en el mensaje, por ejemplo, de Navidad, nos llamó la atención el mal orden de las banderas. Es decir, la bandera de Europa no es una bandera que esté reglamentada jurídicamente en cuanto a precedencia de cómo tiene que ir, no es una bandera de un Estado, con lo cual las banderas de los países van por delante de la bandera europea. Y en aquel mensaje estaba justo al revés, ¿no? Entonces, ¿por qué ese mensaje de que
Europa por delante de España. Pero ¿no? aquí, ¿cuál está primero? Porque depende de dónde lo mires. No, lo miramos como tienen que ser, se ordenan como las personas. La bandera de España está a la derecha, que es el puesto de honor, con lo cual es la primera de esas dos. Alguien se dio cuenta de que habían colocado mal las banderas en ese mensaje. Exactamente. En ese mensaje Todos de mis Navidad. compañeros del mundo del protocolo, seguro que cuando han visto este mensaje estaban tremendamente contentos porque la bandera de España en este momento estuviera por delante de la Se otra. corrigió ese El fallo. mensaje, sobre todo, es para los españoles. Algo que más que llame la atención de esta imagen y que a los legos nos pase desapercibido. A mí me gusta mucho resaltar, bueno, pues que él está abdicando de sus funciones de jefe de Estado y de monarca y que por lo tanto lo hace en su mesa de trabajo, ¿no? Es decir, en esa mesa de trabajo que va a ocupar otro rey posteriormente, ¿no? Que probablemente el rey se quede en su casa, en sus aposentos, pero ese despacho lo ocupará el siguiente monarca, ¿no? De alguna manera. El contenido, no lo vamos a recordar, pero estuvo dentro de lo que Claro, tú consideras que tenía que ser, sí. dijo todo lo que tenía que decir. Yo creo y no que faltó sí, nada. porque tampoco habría que meterse en el ámbito excesivamente personal, ¿no? Él está haciendo un mensaje, está mandando un mensaje claro de por qué, bueno, ha llegado el momento de que una savia nueva llegue a esa institución, es la manera de revitalizar también un poco la institución y de alguna manera pues él decía lo que tenía que decir. Bueno, hemos sabido en las últimas horas que la decisión de abdicar parece que la concretó y la formalizó en el mes de enero, coincidiendo con un acto de la Pascua Militar en la que efectivamente vimos muy mermado al todavía jefe del Estado. Vamos a recordar unos segundos de ese acto. También implica una decisión personal que va mucho más lejos. Resulta, por tanto, imprescindible continuar avanzando por la senda que nos permita obtener el máximo rendimiento de los recursos que han entregado su propia vida en el sufrimiento y en los destinos donde han estado destinados. Bueno, un rey con muchísimas dificultades incluso para pronunciar un discurso, para establecer bueno, pues un sujeto, verbo, predicado ordenado. ¿Qué problemas plantea desde el punto de vista protocolo una persona que ocupa este cargo institucional con problemas de movilidad como tiene el rey, bueno, con una salud mermada, con dificultades incluso para hablar? ¿Complica mucho la escenificación de todo? No es que complique la escenificación, el protocolo lo que hace es ordenar los eventos, ¿no? Ordenar las ceremonias, y en las ceremonias participan gente con discapacidades en algunos momentos. Entonces es algo que los agentes protocolarios tenemos que tener en cuenta, pero no tiene por qué interrumpir un evento. Es decir, a los eventos asisten todo tipo de condiciones, de personas de cualquier condición, pero ese gesto yo creo que a él sí que se dio cuenta en ese momento de decir, bueno, si yo no represento, no estoy para representar al 100% mis funciones, pues probablemente sea el momento de dejar a otra persona a paso. Otra persona que se ha marcado que sea el todavía príncipe Felipe, el que será Felipe VI. Hoy los hemos visto juntos por vez primera en un acto oficial desde que se produjo el anuncio de la abdicación, y me interesa también algún comentario sobre la relación pública, los gestos que presiden bueno, pues, la coincidencia de estas dos personas, de Juan Carlos I y de el que será Felipe VI. Hay un momento al final de esa comparecencia en la que parece que el príncipe le sugiere a su padre que tenga un gesto hacia el público, digamos, y es cuando el rey saluda. ¿Cómo tiene que ser la relación protocolaria en estos momentos tan particulares? Porque hay un rey que va a abdicar y otro rey que todavía no ha llegado. Pero no lo es. Con lo cual, yo creo que el príncipe es tremendamente respetuoso en su papel. Sabe que, bueno, pues dentro de unos días, ese 18 de junio, él será el futuro rey de España, pero por ahora hay un rey vigente. Entonces, mientras no lo sea, él se va a comportar como príncipe de Asturias, como hijo de su majestad el rey, dentro del ámbito personal. No creo. Tienen formas de ser completamente distintas. Da la impresión desde fuera de que el rey era más partidario de saltarse el protocolo y de hacer cosas que no estaban en la agenda. Da la impresión de que el príncipe no, que es más, que se somete más al guión previo. Probablemente. ¿No? Siempre se ha comentado que el príncipe se parecía mucho a su majestad la reina, en los comportamientos, en las formas de ser, en las formas de reaccionar, y probablemente sea una persona menos extrovertida de cara a los medios de comunicación o de cara al público en general que lo que era su majestad el rey, pero eso ya son cuestiones personales. ¿Y os complica mucho a los expertos en protocolo una personalidad muy extravertida como la del rey? No, no tiene por qué. Es decir, nuestra obligación es preparar los eventos para que las personas los ejecuten de la forma correcta. Siempre hay, bueno, pues alguna anécdota de alguien que decide saltarse el protocolo, que no siempre que se
dice saltarse el protocolo por parte de Su Majestad el Rey cuando va a saludar a alguien es que se lo salte. Es decir, probablemente ese saludo al público que está ahí esté establecido ya dentro de la planificación, claro. Pero queda muy bonito que los medios de comunicación digáis, se ha saltado el protocolo. No, pues Nos encanta que se salten los protocolos. Claro, el protocolo también implica ese acto de relación con los ciudadanos que tiene Su Majestad. Bueno, la persona que va también a tener un papel diferente a partir de ahora es una niña muy pequeña, una niña de pocos años, 8 años creo que tiene la infanta Leonor, que va a pasar a ser princesa de Asturias. ¿Y qué papel va a jugar esta niña? Hace pocas semanas, hoy lo vemos con otros ojos, participaba en su primer acto oficial. Yo recuerdo que aquí Roberto Blanco Valdés criticaba que se hubiera elegido un acto militar, digamos, para que la niña participara en su primer acto oficial, que a lo mejor hubiera sido más conveniente que participara, pues no sé, en un acto en un museo, en un colegio. No, pero por ejemplo yo creo que ahí no comparto la opinión de Roberto, porque ese acto es un acto en el que otros militares acuden con sus hijos. Entonces el príncipe era un militar más que a ese acto llevaba a su familia. Si es un acto que los demás van a ir acompañados de sus familiares, ¿por qué el príncipe no podía ir acompañado de su mujer y de sus hijas, sea príncipe o no lo sea? ¿Y qué papel protocolarmente va a jugar la infanta Pues Leonor? el que ha jugado el príncipe hasta ahora, con la salvedad de que es una niña de 8 años. Entonces, hasta que probablemente veamos lo mismo que sucedió con el príncipe a los 18 años que juró la Constitución, pues tendremos que esperar a esos 18 años que sea mayor de edad. ¿Y cómo se trabaja con una niña de 8 años? Pues me imagino que Casa Real pondrá ahora a disposición de la infanta una serie de tutores especiales para ir educándola dentro de lo que merece ser una futura reina de España, ¿no? Probablemente tenga refuerzo en todo lo que significa la monarquía, la historia de España y todas esas cosas, para que el día de mañana, si tenemos una reina, pues que esté mejor o incluso igual de preparada que su padre. Ya para terminar, Pilar, supongo que el protocolo va evolucionando, se va adaptando a los tiempos, no tiene nada que ver, supongo, la monarquía de los Reyes Católicos con la que va a representar Felipe VI. ¿Tú pronosticas que en cuestiones protocolarias el reinado de Felipe VI sea también distinto al de su padre? Probablemente. Es joven, es una persona joven, él es consciente de que la sociedad actual no es la misma que la que se encontró su padre, que hay una serie de herramientas y hay una serie de formas que han variado y probablemente adapte alguna de las formas. Lo hemos visto con el Twitter de la Casa Real hace una semana, ¿no? Es decir, hay nuevas formas de comunicarse y acercarse a los ciudadanos. Y la futura reina, Leticia Ortiz, la veíamos en esa presentación ante los medios de comunicación tan criticada por algunos cuando decidió interrumpir a su futuro marido y decirle que la dejara continuar hablando. En realidad no le interrumpió ella, quien le interrumpió fue él a ella. O sea que cuando ella estaba hablando de la reina, además, ¿no? Exactamente. Quien interrumpe a la futura reina de España es el príncipe de Asturias, que bueno, pues él se emociona y quiere aclarar una serie de cosas, pero le está cortando la palabra a ella. Y en ese momento ella quería expresar algo muy especial, pero en cambio a él no le juzgaron, la juzgaron a ella, ¿no? Porque era la que venía de fuera. ¿Ha perdido espontaneidad ella en estos 10 años? Totalmente. ¿Es una persona distinta de la que llegó? Hablábamos antes del príncipe que se parecía a Su Majestad de la Reina, y yo creo que al casarse con la princesa Leticia, él gana frescura y justo la pierde ella. Porque a lo mejor el pensar que, bueno, tú eres una persona civil sin ningún tipo de obligación externa y de repente meterte en una institución como esa, pues probablemente ella, bueno, notara ese peso y dijera, bueno, pues me tengo que contener un poco, ¿no? Y en cambio, el príncipe sí que ganó un poco de frescura. Bueno, pues Pilar, de verdad, interesantísimo, como siempre, todo lo que nos cuentas. Tendremos ocasión, espero, estos días de volver a contar con tu sabiduría en asuntos de protocolo, porque nos esperan unos días intensos, movidos, con actos cargados de simbolismo, en los que supongo que todo lo que se dice tiene un porqué y que todo lo que se hace también tiene un porqué. A pesar de que lo comentábamos antes, las ceremonias como la que va a tener lugar el día 18 de junio de proclamación del rey Felipe VI en España no están cargadas de la pompa y del boato de otras monarquías. Empezando porque ya nosotros no le llamamos ni entronización ni coronación, porque no se le pone la corona al rey. Si tiene que haber un simbolismo que represente a la monarquía, como ese cetro y esa corona, pero probablemente sea un mensaje muy parecido que el que en su momento dio Su Majestad el Rey cuando se proclamó rey de España, con la diferencia de que probablemente haya menos símbolos religiosos, la forma de jurar sea diferente. Existe la opción de que el príncipe prometa, es
yo creo que Improbable, jurará, pero no improbable. jurará por Dios y ante los evangelios, probablemente porque, bueno, pues estamos en un estado aconfesional, ¿no? Estamos en una democracia consolidada, cosa que no sucedía cuando su padre fue y no había proclamado rey. y no había una constitución en aquel entonces. Él jura sobre esa constitución. Pues Pilar, de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti. Te volveremos a molestar en los próximos cuando días. queráis. Gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa de publicidad porque todavía nos quedan muchísimos argumentos que compartir con ustedes, algunos muy curiosos. Enseguida volvemos. Bueno, pues los equipos de televisión española que llevamos aquí muy conlleva y con el apoyo y el cariño de los reyes. Ahí está el beso.